Hola, hola, ¿cómo están queridos hermanos de la escuela bíblica? Ya retomando la nueva temporada de escuelas bíblicas, vamos ya a comenzar, ¿cierto? Una nueva temporada ya de estudios bíblicos para la clase ya de adultos. Y qué bueno poder hacer una clase aquí en frente de la naturaleza que Dios mismo, ¿cierto?, ha formado para sus hijos, para sus criaturas. Saludándoles cordialmente, un saludo de parte de la escuela bíblica, cierto, de nuestra iglesia, y con un saludo fraternal, cierto, que la paz de Dios esté en cada corazón y en cada vida de parte de nuestro Señor Jesucristo y de Dios, nuestro Salvador y Señor. Vamos a seguir con cierto, con la clase, la parte 2 o la segunda parte ya que tenemos para poder seguir estudiando la conversión y el llamamiento de Saulo. Texto base la tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, versos del 1 al verso 19, y en esta ocasión ese es el texto base, para que le invito a que tome su Biblia para poder, cierto, hacer un buen análisis, un buen diagnóstico a esta conversión y llamamiento de Saulo. Hechos capítulo 9, versos del 1 al verso 19, daremos lectura bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a leer un verso y será el verso 5. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La segunda parte entonces de la conversión y el llamamiento de Saulo, posteriormente más tarde como el apóstol Pablo. ¿Sabe? El texto de base que tenemos, lo quiero recalcar, es en el libro de los Hechos, capítulo 9, versos del 1 al 19. Quiero dar la gloria y la honra y la soberanía a nuestro Dios Todopoderoso, en cuya presencia estamos, y nosotros solo vasos de barros para este tiempo, para adorarle y entregarle la honra y la majestad a aquel que entregó su vida en el Calvario de la cruz. En el libro de Gálatas, fíjese que comienza el apóstol en una carta maravillosa en Gálatas capítulo 1, verso 13. Disculpen. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, dice el apóstol. Y fíjese que en el judaísmo, en aquel tiempo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, fíjese que la palabra asolaba se destaca y significa destruir. La palabra asolaba significa destruir, mutilar. Y fíjese que aquí entramos un poco en historia. A más de 2 décadas de su conversión en una prisión, el apóstol Pablo, fíjese que él escribe: hermano, dice él, en esta prisión, y él en su carta dice: hermano, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es una de las palabras que escribe en una carta el apóstol estando en una prisión. Vamos a continuar con esta revisión de la conversión y llamamiento del apóstol Pablo, que registra Hechos capítulo 9, versos del 1 al 19. Y fíjese que cuando el apóstol Pablo dice olvidando ciertamente lo que queda atrás, no expresa, fíjese, lo que para él olvidar
es un proceso continuo, constante e interrumpido. Y fíjese que él no tenía la capacidad de borrar toda la información que estaba registrada en su mente, ¿ya? Pero podía decidir todos los días seguir olvidando, fíjese que en dos etapas o en dos vertientes. En el paso 1, olvidar el éxito pasado en su ministerio, ¿cierto? Para no conformarse. Y la fase 2, olvidar el mal que había hecho a la iglesia de Cristo, la cual ahora servía para que esto no le frenara, de poder ser un hombre que sirviera con amor a los cristianos. Bendito sea el nombre del Señor, con esta conversión y llamamiento, ¿cierto?, del apóstol Pablo, primero con el nombre Saulo. A pocos años de finalizar su ministerio, en su primera carta pastoral a Timoteo, fíjese que el apóstol Pablo dice anteriormente: yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia, dice la lectura, de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Un hombre como Saulo o Pablo, entendemos que no hay un pasado tan grande que la cruz de Cristo no pueda cubrir. No hay un pasado, fíjese, tan malo que el amor de Cristo no pueda perdonar. Y ahora vamos a pasar al segundo punto, ya, de esta conversión y llamamiento de Saulo. Y en el punto número 2, el plan divino derrota el plan humano. Gloria a Dios. Fíjese que cuando hoy decimos, creo que cuando alguien se convierte y dice: he decidido por Cristo, generalmente esa es una de las frases que se dice cuando una persona se convierte a Cristo. Pero en el caso de Pablo, no decidió por Cristo él. Por el contrario, mientras él perseguía a la iglesia, fíjese que cuando él perseguía a la iglesia, Cristo fue quien se decidió por Saulo, interviniendo en su vida, interrumpiendo sus planes de Saulo y llevando su plan divino. Fíjese que Saulo estaba capturando a cristiano, pero ahora él sería capturado por Cristo. Hablemos un poco de historia. Fíjese que unos 20 años después de su conversión, Pablo escribe lo siguiente: más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús deja claro que la iniciativa es absolutamente de Dios. Él dijo: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Veamos, fíjese que Juan escribe en su primera carta sobre el amor. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 4, verso 10. También Pablo dice en la segunda carta de Corintios, habla el amor, ¿cierto? El amor de Cristo nos constriñe. El significado de constriñe, el amor de Cristo nos atrapa, en otras palabras, nos captura, nos controla. Pablo el apóstol escribe de la cárcel, ¿cierto?, a los Filipos, y fue alcanzado, dice, o atrapado por Cristo, cuando dice:
fui asido por Cristo Jesús. ¿Sabe que David dijo, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? Llegando a la conclusión de que no había manera de escapar de Dios. El libro de Hechos, capítulo 9, verso del 3 al 9, vemos el viaje de Jerusalén a Damasco. Duraba aproximadamente 6 días, a una semana de camino. Más, dice la Escritura, más yendo, dice, por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esta luz del cielo se entiende como la Shequina, al igual de que alrededor de 1500 años antes, Cristo en el Sinaí, un evento que Esteban recordó antes de ser lapidado. La Shequina se refiere a la luz que brilla, manifestando la presencia y la gloria de Dios. Y esto sucede varias veces en las teofanías. Una teofanía es una manifestación visible y audible de Dios. Tenemos varios ejemplos. Éxodo capítulo 3, el fuego de la zarza ardiendo que observó Moisés. A la visión del profeta Isaías, donde cierto da testimonio de la gloria de Dios que está sentado en su trono. Veamos y volvamos al libro de Hechos capítulo 9, en el verso 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El nombre Saulo, repetido 2 veces, muestra una determinación indestructible o inquebrantable de Dios para llamar la atención de este varón. Hombre también denota, disculpen, hombre también denota compasión. Y en un sentido de urgencia vemos esta manera de llamar a sus siervos de Dios continuamente. Y tenemos otros ejemplos bíblicos para compartir. En el libro de Génesis capítulo 22, verso 11, el ángel del Señor dice, Abraham, Abraham. Otro caso también vemos en Génesis 42, verso 2, visión de noche, Dios dice a Jacob, Jacob. Éxodo 3, verso 4, Dios llama desde la zarza, dice Moisés, Moisés. Primera de Samuel capítulo 3, verso 10, también nombra Samuel, Samuel. Llama, cierto, en el Nuevo Testamento Jesús dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Sabe? No importa cuán lejos de Dios puedas estar tú, cuán lejos de Dios Él conoce tu nombre y además necesitas saber que hoy Dios te está llamando. Hoy compartiendo la segunda parte de la conversión y llamamiento de Saulo. Hechos capítulo 9, verso 5, le dice, Saulo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vemos ese yo soy, alude el nombre divino revelado por Dios a Moisés en la zarza, es decir, Jesús es Dios. Él está diciendo, yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Si Saulo perseguía a cristianos, ¿por qué Jesús le dice, me estás persiguiendo a mí? Porque Jesús había dicho, el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que desecha, a mí me desecha, y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Es decir, al perseguidor o a los seguidores de Cristo, Saulo perseguía al mismo Cristo, lo que nos
hace a nosotros, los que nos hacen a nosotros, mientras predicamos a Cristo, se lo hacen al Señor. El apóstol Pablo, ¿cierto?, años más tarde dice: somos embajadores en nombre de Cristo, es decir, representamos a Cristo. Y en el verso 5, fíjese qué importante, en el verso 5 del capítulo 9 del libro de Hechos, dice que Jesús dice estas palabras: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fíjese que el sentido al cual alude esta frase o de este proverbio era muy conocido en la literatura griega y latina. Sería algo como: Saulo, que sacas darte cabezazos contra la pared. Siempre asemejó a Saulo, ¿cierto? Como dice un erudito por ahí, dice él que Jesús asemejó a Saulo como a un buey obstinado, inquieto, ¿cierto?, recalcinante, que se lastimaba él mismo al patear la quijada. Cos es dar una patada, es la patada que dan este tipo de animales, un cos. Por eso dice dar coces contra el aguijón, es decir, estás lastimándote a ti mismo, Saulo. Es inútil que te resistas. Mientras más te resistas, más te vas a golpear. Debes rendirte ante mí. Jesús terminó por domar a Saulo, en el sentido: es Saulo. Saulo, deja de luchar con Dios. Nunca vas a poder derrotar a Dios, nunca vas a poder contra la iglesia de Cristo. Las puertas del Hades, dice la Escritura, no prevalecerán contra ella. Es lo que Jesús dijo. ¿Estás peleando con Dios, Saulo? ¿Estás dando coces contra el aguijón, de cabezazos contra la pared? ¿Por qué te resistes, Saulo? Posteriormente podía haber dicho el Señor: ¿por qué te resistes? Más te vale que te debes rendirte ante Dios. Mientras más te resistas, más te vas a lastimar a ti mismo, más doloroso será, aunque Saulo daba una apariencia de gran seguridad y liderazgo, realizando todas estas persecuciones, pero por dentro estaba luchando consigo mismo. Tenía sentimientos encontrados, Saulo, una batalla interna impresionante, ¿cierto?, lleno de culpa, tenía una conciencia intranquila. Él, aún en su ignorancia, sabía que algo no estaba bien. Su fanatismo para destruir a la iglesia era un reflejo de sus dudas secretas. El profeta Isaías escribe, inspirado por el Espíritu Santo, hablando de parte de Dios: pero los que aún me rechazan son como el mar agitado que nunca está tranquilo, sino que continuamente revuelve el lodo de la tierra. ¿Sabe? En esta segunda etapa o segunda parte de la conversión y llamamiento de Saulo, Libro de los Hechos, capítulo 9, versos del 1 al 19, va a quedar esta segunda parte hasta aquí. Posteriormente, la próxima clase, vamos a continuar la tercera y última parte de la conversión y llamamiento de Saulo. Dios le bendiga a todos los hermanos que le encanta estudiar la Biblia. Bendiciones, hermanos. Y no se olvide, próxima clase es la última y tercera parte de la conversión y llamamiento de Saulo. Mientras tanto, con este hermoso paisaje, Dios le bendice.